Es un pueblo que sabe alabar y adorar el nombre del Señor. Nuevamente damos la bienvenida a todos y especialmente al Señor, porque usted y yo hemos hecho venir al Señor a este lugar. ¿Cuántos creen que esta es la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que donde dos o tres, yo le voy a agregar, o más, están reunidos en su nombre, Él dijo, yo voy a estar ahí también. Así que yo creo eso en esta tarde. Y eso me alegra mucho, porque nosotros podemos invitar a un amigo, a un vecino, a un familiar, y tienen la opción de venir o no venir. Pero la palabra se cumple. Donde dos o más están reunidos, el Señor deja todo lo que tenga que hacer y dice, me voy. Yo me voy a ir a reunir con ellos, porque ellos se han reunido para alabar y glorificar mi nombre. Él está aquí. Él está aquí en esta tarde. Muchas gracias. Gracias, Señor. Y bendecimos a cada uno de nuestros amigos, de nuestros invitados, de nuestros hermanos en Cristo, y aún de aquel que un día confesó a Cristo Jesús como Señor y Salvador, y aquellos temblores que hay en la vida del cristiano a veces lo hacen a uno salirse de la casa. Pero hoy, en el nombre de Jesús, quiero darles la bienvenida nuevamente a todos en el nombre de Cristo. Muchas gracias. Vamos a orar. Seguramente hay personas aquí que tienen necesidad y vamos a poner delante del Señor esas necesidades. Todo es que usted crea para que Dios responda conforme a su bondad y a su misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, Señor, te damos gracias. Y también, Señor, queremos decirte que estamos agradecidos por haber impulsado a todas estas personas para venir a este lugar, Señor, y tener un momento de comunión contigo. Muchas gracias, Señor. En medio de todo esto queremos suplicarte por las peticiones y necesidades que se están viviendo y que se están pasando. Y en el nombre de Cristo Jesús, Señor, creemos que para ti no hay nada imposible y que puedes resolver estas situaciones que en medio de tu pueblo se viven, pero gracias que tenemos un Dios no poderoso, sino todopoderoso. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero compartir con usted algo que está escrito en el libro de San Juan, o Evangelio de San Juan, en el capítulo número 3. Y vamos a buscar el versículo número 14. Yo sé que en este momento no todos trajeron una Biblia, pero yo traje la mía para poder leerles a todos ustedes. Y el que la trajo, pues puede abrirla e ir cotejando lo que se está diciendo. En el versículo 14 hay algo tremendo en la palabra, porque estas son palabras del Señor Jesús. Y el Señor Jesús estaba hablando con personas, estaba hablando con un hombre muy inteligente, estaba hablando con un hombre que tenía una posición social bastante elevada. Y entonces en el versículo 14 el Señor le viene a explicar y a decirle, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado
el Hijo del Hombre. Jesús está hablando con un erudito, con una persona que conoce de la palabra del Señor. Y entonces le está explicando un pasaje que vivió el pueblo de Israel en medio del desierto. Y en el versículo 15 le dice, voy a repetir, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree tenga en él vida eterna. Amén. Entonces aquí la palabra ya nos está hablando de un acto voluntario que es creer. Y esto lo quiero yo explicárselo mejor leyendo la palabra del Señor, que es lo que Jesús le está mencionando a este hombre que ha llegado a preguntar, un hombre que se llama Nicodemo, ante las obras que está haciendo Jesús, está admirado, le hace preguntas, y entonces este hombre le dice, mira, sinceramente nadie puede hacer estas cosas que haces tú si realmente no viene del cielo. Entonces el Señor le empieza a dar una explicación y lo lleva al pasaje que ya leímos. Pero ese pasaje es un pasaje antiguo testamentario. Y entonces yo, para no confundirme, quiero leérselo, qué es a qué se está refiriendo el Señor. Resulta que en medio del desierto Dios prometió al pueblo sacarlo de Egipto y se lo cumplió. Y hubieron obstáculos grandes en donde el pueblo, al ver esos obstáculos, se desanimaba. Ese pueblo quería regresarse nuevamente a Egipto, y el Señor les daba la victoria, y nuevamente les daba la victoria, y seguían adelante y glorificaban el nombre del Señor cuando había victoria. Pero venía nuevamente la batalla, venía nuevamente la escasez, y pasaban pensamientos absurdos en el corazón y en la mente de estas personas, y querían volverse. Entonces un día resulta que el pueblo partió de un lugar, porque se establecieron en un lugar que se llamaba Or, siempre camino del Mar Rojo, para rodear una tierra que se llama la tierra de Edom. Los edomitas eran parientes de los israelitas, pero no los dejaron pasar. Hubo envidia, hubo algo ahí que los detuvo, y entonces el pueblo se impacientó del viaje. Fíjese que nosotros los cristianos estamos invitados para hacer un viaje a una ciudad que se llama la Nueva Jerusalén. Así se llama, la Nueva Jerusalén. Es una ciudad donde la Biblia habla que nos van a dar una bienvenida. Ahí no hay dolor, ahí no hay lágrimas, ahí no hay sufrimiento, ahí no hay enfermedad, y por lo tanto no hay hospitales ni hay cementerios, porque esa es la ciudad del Dios vivo. Pues, pero ¿verdad que a veces nos impacientamos? Aunque hay promesa de Dios, porque esto no lo estoy prometiendo yo, sino lo está prometiendo el Señor, y lo deja escrito a través de su palabra, para que cada uno venga y diga, bueno, este es el testamento que Dios dejó para todo aquel que en él cree. Aquí está el testamento. Pero a veces nos impacientamos. A veces mejor me quiero regresar, mejor ya no quiero ir, para que comprendamos la dimensión de lo que estaban viviendo aquellas personas que salieron de Egipto. En Egipto tenían entretenimiento, en Egipto tenían espectáculo, en Egipto tenían muchas cosas distintas que no tenían en el desierto, pero en el desierto tenían gran cosa, tenían, y perdone que diga cosa, pero tenían algo divino. ¿Y qué era lo que tenían? La presencia del Señor, la presencia de Dios. Ahí, eso era lo que tenían. Pero el pueblo se impacientó.
El pueblo en el caminar se impacientó, como muchos de nosotros podemos impacientarnos, como muchos de nosotros podemos desesperarnos. Y entonces el pueblo habló contra Dios. Menos mal que los que hablaron contra Dios fueron esos, nosotros no. Y entonces hablaron contra Dios y contra Moisés. Que Moisés era la persona que Dios había dejado para que los guiara. Y entonces, pero cuando el pueblo se impacientó, se irritó, se desesperó, y entonces hablaron contra Dios y contra Moisés y le hicieron una pregunta: ¿por qué nos sacaste de Egipto para morir en el desierto? Pero cuando salieron con fiesta. Cuando salieron glorificando a Dios. Cuando salieron, me imagino que cantaron un canto como el que acabamos de cantar y decían: no hay Dios tan grande como Él, no lo hay, no lo hay. Y mejor si Dios hizo una cosa, una sanidad, proveyó, nos sacó de las garras, no, y entonces continuamos diciendo: no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Iban felices. ¿Y sabe por qué los llevó el Señor en medio del desierto? Para probarles a ellos, que ellos se dieran cuenta que había en su corazón. Por eso dice que Dios los dejó que tuvieran un poquito de hambre, que tuvieran un poquito de calor, para que ellos se dieran cuenta. Dios lo sabe todo, pero a veces ni uno mismo se conoce. Y entonces para que ellos se dieran cuenta que era lo que había en su corazón. Y entonces cuando ellos se dieran cuenta que era lo que había en su corazón, Dios no los iba a aniquilar, sino que Dios les iba a mostrar algo maravilloso, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sí, cuando tú vienes al Evangelio, cuando tú entras, Dios te invita a entrar a una dimensión totalmente diferente a la dimensión humana. Es a una dimensión espiritual. Y en esa dimensión espiritual, cuando hombres como usted y como yo entramos, ocurre algo. Hay un telón, hay una puerta. No de balde el Señor dijo: yo soy la puerta. Tienes que traspasar esa puerta, porque del otro lado hay una vida maravillosa, porque del otro lado hay una vida linda, porque del otro lado hay una vida que Dios te da. Tal vez del otro lado no vamos a tener televisión, tal vez del otro lado no vamos a tener celular, tal vez del otro lado no vamos a tener las comodidades que tenemos de este lado, pero vamos a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento, y esa es la paz que Cristo te da. Amigo, hoy es un día maravilloso para nosotros, porque nos permite hablarte del que cambió nuestra vida. Es el mismo que quiere cambiar tu vida. Dios no quiere que te conviertas en un evangélico. Dios quiere convertirte en una nueva criatura, en una nueva creación. Las cosas viejas van a pasar, porque Dios las va a hacer nuevas, todas. Nosotros, hermano, hemos querido resolver nuestras situaciones cambiando de país, cambiando de hogar, cambiando de marido, cambiando de mujer, cambiándonos ropa, bañándonos. El único que puede cambiar la vida suya es aquel que cambió mi vida, y Él se llama Jesucristo. Jesucristo. Yo creo que todos los que estamos aquí, y digo creo que todos, no digo todos, creo que todos creemos en Dios. Y quiero decirle que Dios
tiene un hijo que se llama Jesucristo, al cual Dios le entregó todas las cosas. Y nadie puede llegar al Padre por sí mismo, ni por un amigo, ni por un compadre, ni por un santo. El único camino por el cual nosotros podemos llegar al Padre, porque somos admitidos, se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Ninguna religión nos lleva al cielo. Ninguna religión. Ni porque seamos musulmanes, ni porque seamos evangélicos. No. Evangelio significa la buena noticia que Dios envió, y es que el hombre puede regresar de donde salió. No queremos presentarte una religión. Religión tenían estos hombres, hablaban bonitos, hacían grandes discursos. La religión es para dar a conocer al hombre, pero el evangelio es para dar a conocer a Dios. Esa es la gran diferencia. Y entonces el pueblo, después de un tiempo en donde el Señor les dio agua, donde el Señor les dio de comer, el pueblo se impacientó. ¿No se ha impacientado usted? ¿No se ha tomado una decisión y está usted ya mucho tiempo y usted tiene la facultad de quedarse o irse, y a veces usted dice, mejor me voy, mejor tomo esta decisión, mejor ya no vengo? Pues el pueblo se impacientó. Aquí dice la palabra que el pueblo habló contra Moisés. ¿Por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? ¿Y sabe cómo los trataban en Egipto? En Egipto esos hombres cuando cuando llegaban a su casa ya no querían ni comer, porque quedaban desmayados de todo el trabajo que tenían que hacer, porque les ponían grandes obligaciones. Y ahora el enemigo también ha aperturado. Hermano, hoy las fábricas trabajan de día, de noche, no hay días festivos, no hay nada, para consumir totalmente al hombre. Pero hay algo que Dios ha dejado establecido, y es la presencia del Espíritu Santo, y es su palabra para decirte, hermano, y fortalecerte. Oiga, y entonces cuando el pueblo, hermano, murmuró, mire, pues el pueblo no tenía comida, no tenía agua, y detestamos este alimento tan miserable. ¿Sabe cuál era el alimento que les daban? Se llamaba maná. Y dice la Biblia que era una comida preparada por ángeles. De paso que chef de aquí de la tierra, ángeles. Porque la comida de aquí nos pone panzones, a las pruebas me remito. Pero la comida del cielo te pone una figura estética. Dele palmas al Dios de la gloria. Y entonces el pueblo, hermano, quería McDonald's, quería pollo campero. ¿Se acuerda los nachos que nosotros comíamos antes? Los que son como de mi edad. Ahí calcúleme usted. Tortillas tiesas. Esos eran nuestros nachos. Pero nos lo daba la mamá con todo su amor. Y entonces el pueblo se impacientó, porque no había comida ni agua, y detestamos este alimento tan miserable. Y Dios había puesto a sus ángeles a cocinar para que enviaran el alimento a la tierra y alimentar a su pueblo. Mire, quiero contarle
una historia o una anécdota de la vida real. En una oportunidad, yo estaba predicando en una colonia que se llama San Martín, está del otro lado del periférico, y se me presentó un hombre con una barba más grande que la mía, ¿verdad? Y yo por lo menos me la lavo. Ese todo descuidado, con el pelo bien largo, se miraba que no se había bañado durante mucho tiempo. Y entonces aquel hombre se acercó y me dijo: ayúdeme. Yo un día fui cristiano, me dijo. Yo un día estuve así como ustedes, pero míreme cómo estoy ahora. Y entonces Dios tocó mi corazón, no el mendigo. Dios tocó mi corazón y me lo llevé para mi casa. Allá lo primero que hice fue bañarlo, con su buen baño, y el otro: cruz, reprendo el agua. No, te bañas. Lo arreglamos un poquito, le dimos ropa y bueno, venite, vamos a comer. Y entonces lo senté en la mesa, ya estaba recuperadito después de unos días de desintoxicación. Nos sentamos a comer, pero ya era muy noche. Y usted sabe que las tortillas no las botamos, las del almuerzo, sino las guardamos. Y las calentamos y no las comemos. Pero si hay alguno que las bota, lo respetamos también. Y entonces calentaron las tortillas y nos las pasaron para que comiéramos. Y me dijo el hombre: hermano, perdone, pero yo tortillas recalentadas no como. Y entonces yo hice como cuando usted viene de los Estados Unidos. ¡Wow! Porque ya viene como que es chucho uno. ¡Wow! Porque así somos los hombres. Se nos olvida. Años más tarde, aquel hombre falleció porque no quiso seguir en los caminos del Señor y se regresó a donde estaba, y ahí murió sin pena ni gloria. Pero le cuento esto porque dice aquí la palabra: no hay comida ni agua, y detestamos este alimento tan miserable. Era el alimento que Dios les mandaba. Y entonces el Señor, a consecuencia de eso, envió serpientes venenosas, abrasadoras, dice la Biblia, pero eran serpientes venenosas, mire, entre el pueblo, y mordieron al pueblo y a mucha gente de Israel. De pronto se cundió aquel campamento de serpientes, y eran venenosas y los mordieron. Y entonces la gente estaba desesperada. Mire, con esto de la pandemia, si nosotros vamos a un hospital y le decimos a la gente que Dios lo puede sanar, ¿será que confesarán a Cristo? ¿Qué dice usted? Y entonces aquella gente se estaba muriendo por montones porque las serpientes venenosas los mordían. Y la gente con el veneno estaba falleciendo, mujeres, hombres. Entonces, cuando el pueblo, mucha gente de Israel moría, entonces el pueblo vino corriendo con el intercesor, que era Moisés, y dijeron: hemos pecado. Porque lo primero que tenemos que confesar para que cambie nuestra vida, para que cambie nuestro caminar, para que lo haga diferente el Señor, es confesar que hemos pecado. Para el que ha pecado, pues. Y como todos pecamos, porque el que dice que no peca hace mentiroso a Dios. Por eso el levantarnos nuestro es: Señor, perdóname, y el acostarnos: Señor, perdóname. Bueno, entonces, digamos, el pueblo, cuando se estaba muriendo, vino a Moisés
y dijeron: hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes entre nosotros. Y Moisés, de seguro, dice, Moisés intercedió, pero había una tienda que se llamaba la tienda de comunión. Y dice que Moisés iba y se metía en esa tienda y entraba en la tienda, y que cuando Moisés entraba en la tienda, ¿sabe qué pasaba? Bajaba una nube de gloria y se ponía sobre la tienda. Y entonces todo el pueblo decía: ahí está Dios hablando con Moisés, o Moisés hablando con Dios. Y entonces el pueblo vino a Moisés, le dijo: hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Lo oyó. Dios oyó a Moisés y le ha de haber dicho: ¿qué quieres? Señor, por favor. Ya una vez había intercedido Moisés, porque el Señor le dijo: Moisés, voy a matar a todo el pueblo, Señor. Mejor, ¿sabes qué? Bórrame de tu libro, pero no mates al pueblo, si no van a hablar mal de ti. Van a decir que tú sacaste a este pueblo para matarlo en medio del desierto. Mejor, si quieres, bórrame a mí de tu libro. Y el Señor, mire hermano, aquellas palabras de Moisés llenaron el corazón del Señor, porque había un hombre que amaba profundamente a Dios. Y entonces viene, como Moisés intercedió por el pueblo, el Señor le dijo a Moisés: hazte una serpiente igual a las que están ahí, abrasadora, y ponla sobre un asta, era un palo grande, y acontecerá, mire, estaba fácil, y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. ¿Cuál tu vacuna? ¿Cuál no? Todo lo que tienen que hacer es mirar la serpiente. Y el que mire la serpiente quedará sano. Ya no ese veneno ya no hará efecto. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, porque el bronce significa juicio. Entonces la serpiente de bronce lo que estaba indicando era que el juicio que estaba cayendo a los de abajo le iba a caer a esa serpiente que habían hecho ahí arriba. Y entonces dice aquí la palabra, una serpiente abrasadora. Bueno, hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta, y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Porque esa serpiente de bronce tipificaba a Cristo Jesús. Por eso Cristo Jesús en su humanidad se parecía mucho a nosotros los hombres, o nosotros nos estamos pareciendo a Él. Esa era la representación de la cual empezamos nosotros leyendo allá en Juan, en el capítulo número 3, que Jesús les trae este pasaje. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Y qué hacía esa serpiente? Esa serpiente quitaba el veneno, esa serpiente daba vida. ¿Era fácil o no era fácil? Pero yo creo que el hombre quería utilizar sus recursos. El hombre quería tomar lo que le dijo la abuelita, lo que le dijo que tomara la mamá, y no estaba haciendo lo que Dios le estaba indicando. Ver aquella serpiente. Ay, pero esa serpiente, y cómo tan fácil, tan sencilla. ¿Qué tengo que hacer? Ver la serpiente de bronce, y la serpiente de bronce te traerá salud. Quitará ese veneno, porque el veneno es tipo del pecado. Y todos traemos ese veneno. Por eso Dios no tiene nietos, sino solamente tiene hijos. Porque todo aquel, dice más adelante en el pasaje de Juan 3, todo aquel que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces,
Todo aquel que miraba la serpiente de bronce vivía. Ahora yo quiero agregarle algo a esto. Bueno, surtió efecto. Esto era para surtir efecto. Pero ¿sabe qué hizo el pueblo de Israel? Agarró la serpiente de bronce, el asta, y ahí andaban para arriba y para abajo con ella. Pero ya no funcionaba. Eso ya no funcionaba. Eso funcionó una vez, pero ya no funcionaba. Cualquiera que se estaba muriendo, yo me imagino agarrado, pónganle la serpiente de bronce encima, llévenlo a que lo mira. Se moría. Se moría. Porque lo estaban prácticamente cayendo en una idolatría. Ahora quiero regresar al pasaje donde empezamos, en Juan, capítulo 3. Muy bien. Y vuelvo a leer el versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre está con mayúsculas porque es un título que se le daba al Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en Él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora note esto, porque Dios, fíjese pues, Dios, hemos hablado que dio a su Hijo unigénito. Lo dio para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero no se está refiriendo la palabra al mundo terreno, sino se está refiriendo a las personas que vivimos, que han vivido y que vivirán en el mundo hasta que Cristo venga. Está abierta esta salvación tan grande y tan maravillosa. Ahora, por favor, yo quisiera llevarlo a usted a comprender o a tratar de comprender el amor de Dios. Por eso dice, porque de tal manera, una manera que no lo comprende uno.